estación también para medir las estafas de las gasolinas, pero se nos va a ocupar nuestra apreciada amiga, la periodista y escritora Marcela Turati de Proceso, quien está en Chihuahua y ha dado seguimiento al caso de Miroslava, quien fue asesinada. Usted sabe, ella era corresponsal de la jornada en Chihuahua y fue también un hecatombe en su momento, fue también una indignación nacional, pero después de Miroslava vendría Javier. Bueno, cuando no salimos de un duelo, de un luto nacional, cuando estamos viviendo otro, pero fue emblemático el caso Miroslava y el asesino cayó aquí en Sonora y se ha llevado el caso de manera contundente y le ha dado seguimiento Marcela Turati, a quien convocamos a hacer un análisis al respecto de lo que significa. Marcela, ¿cómo estás? Feliz año de nuevo, un abrazo, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias y un abrazo a ti. Igualmente apreciada. ¿Frente a qué estamos con Miroslava, Marcela? Que tú pues, le seguiste dando caso. Estabas de vacaciones, pero has tenido trabajo allá en Chihuahua con lo de la triangulación priista y el caso Miroslava, Marcela. Sí, pues el 25 de diciembre más o menos atrapan a esta persona que le llaman el Larry, que es Moreno Ochoa, Juan Carlos Moreno Ochoa. Él dicen que es el jefe de sicarios del grupo Los Salazar. Es un grupo que opera en los límites de Chihuahua y Sonora, y tienen muchos vínculos con Sonora. Y esta persona es a la que acusan de haber sido el orquestador del crimen. Entonces, bueno, hubo una audiencia, aquí los juicios pues son orales, ¿no? Ya, entonces hubo una audiencia para vincularlo a proceso, donde se leyeron partes del expediente, y bueno, pues fueron una bomba, ¿no? Se leyó primero pues las investigaciones que habían dado hacia que los asesinos son de Chinipas, del mismo pueblo de donde es originaria Miroslava y su familia. Chinipas, ¿cómo se llama? Chinipas. Chinipas. Está justo en los límites con Sonora. Y ahí ella escribía mucho sobre Chinipas, pero ella tenía como varias vertientes y varios reportajes que habían sido muy peligrosos. Uno de ellos, ella en 2016 publica que las candidaturas del PRI, principalmente en la sierra, como en 10 municipios, y una del PAN, se las habían dado a familiares o a familiares de narcos o a sus colaboradores, y ella ponía los nombres de cuáles narcos. Está la suegra de uno que se llama el 80, estaba de los Salazar, ahí en Chinipas, estaba un sobrino de don Adán Salazar y de toda esa gente. Ahorita don Adán está detenido, se le vincula, se dice que es operador del Chapo, y está en Estados Unidos. Entonces, pues ella señala estos nombres y había recibido amenazas. Y lo que sale en el juicio es y lo que causa más polémica es una grabación que se encontró en la computadora de estos sicarios, de un muchacho que fue el que prestó su carro y que fue uno de los cómplices, porque hubo 3 en el operativo. Y en la computadora se escuchan los audios donde el vocero del PAN estatal le dice a Miroslava que quién le pasó la información de lo de Chinipas, que porque el presidente municipal, que era panista, estaba muy nervioso porque le estaban adjudicando a él que él pasó la información sobre el candidato del PRI, ¿no? El sobrino de los Salazar. Entonces ella pues le contesta y le dice que ella es la única responsable de esa información, que ella pues es valiente, que ella firmó la nota, que no le haga nada a nadie, que ella sabe que su familia está muy asustada, pero que ella es de Chinipas, que ella tiene ojos, que ella puede ver, que ella conoce a toda esa gente y que si le quieren hacer algo se lo hagan a ella y a nadie más, ¿no? Entonces, esta grabación y otras, porque el tipo que se llama Alfredo Piñero, que es el vocero del PAN estatal, le hizo otra llamada a Patricia Mayorga, la corresponsal de Proceso,
preguntándole lo mismo y pidiéndole sus fuentes de información. Entonces esas dos llamadas están en la computadora de estos asesinos y ahí pues empieza todo a vincular, o sea, surge el nexo de la narcopolítica y lo que dicen estas personas en sus declaraciones, lo que dijeron, pues el vocero del PAN dijo, bueno, a mí me pidieron que ayudara al presidente municipal porque estaba muy preocupado, porque decía que lo querían matar los sicarios de su tierra, porque decían que alguien le pasó la información a la reportera. Entonces yo le hablé a ella y la grabé y le mandé el audio al presidente municipal. Pero el presidente municipal, expresidente municipal, lo que dice es que él le entregó ese audio con esas grabaciones a los que después serían los sicarios, ¿no? Entonces, pues está muy compleja la trama, ¿no? De inmediato los partidos políticos pues salieron todos a acusarse, ¿no? Pues primero acusar el PAN, porque como quien dice, y así tituló el diario de Chihuahua, pues 2 funcionarios panistas pusieron a Miroslava, ¿no? Pero pues también el PAN de inmediato mandó, acusó al PRI de que el que puso a los narcocandidatos fue el PRI. Y bueno, pues ahorita está en eso es lo que pudimos enterarnos. Los juicios orales pues fueron solo 2 días, solo para vincular a proceso y ver si había suficientes pruebas para que el detenido se quedara en la cárcel. Y sí, pues le vincularon, le pusieron 1 año al menos de prisión preventiva, y como en 3 meses el Ministerio Público tendrá que presentar ya su investigación para empezar el juicio. Es en verdad escalofriante lo que estás narrando, Marcela, porque ya lo vivimos aquí con Alfredo Jiménez. Se me vino a la mente rápidamente con estos nombres de los Salazar, el Larry, el jefe de sicarios de esta banda que pues opera, y no sabía que tenía esas ramificaciones a Chihuahua, de estas acusaciones de PRI y PAN, de lo que revela Miroslava y que viene a poner en el centro de debate esta información. Ella lo que dio nombres de quiénes eran esos narcocandidatos entonces, y eran por el PRI, dices, o por el PAN, es lo que no me queda claro. Ella y también Pati Mayorga, la corresponsal de Ajá. Proceso, publicaron al mismo tiempo, porque esa era su medida de protección, y dieron sí los nombres y dijeron quién era primo de quién era la suegra. Son 10, 9 del PRI y una del PAN, que habían sido puestos por el narcotráfico. Ahora, pues, el PRI, cuando fue cuestionado por eso, dijo, que habían incluido gente con arraigo del pueblo y que ellos no sabían, y principalmente a 2 candidatos, al de Chinipas y al de Bachiniva, donde controla el cártel de Juárez y donde era la suegra de un personaje que es muy peligroso, que es el capo el 80, que era la candidata. Pues los quitaron, ¿no? Los quitaron de la lista, entonces ya no fueron ellos los candidatos. Otro de los reportajes que publicó recientemente, antes de su asesinato en febrero, además de, publicar mucho de los desplazamientos en toda esta zona entre Sonora y Chihuahua, porque lo que se sabe es que está entrando mucha gente de Sonora, ¿no? O sea, que ahorita hay un corredor y que esta gente que pues son del cártel de Sinaloa, pero vienen de Sonora, empezó a desplazar a muchas personas, a muchas comunidades. Entonces ella hacía un trabajo donde señalaba también con Pati el proceso, señalaban juntas los lugares donde ya había muchos desplazados, ¿no? Y donde estaban estos grupos asentándose, y una de las últimas notas, la más reciente, pues, de las peligrosas antes del asesinato, fue, y esa sí la hizo solo Miroslava, señaló cuáles presidencias municipales controlaba el narco y había puesto a los jefes de la policía. Entonces, pues los policías eran sicarios, ¿no? Esa, pues, sin duda peligrosísima también, ¿no? Entonces, está esto. También es muy fuerte el vínculo con Sonora que sale. A Larry lo detienen en Sonora en un operativo del que sabemos muy poco,
al asesino a quien disparó el arma, apellidado Zavala Corral, ese joven. Lo matan misteriosamente una semana antes de que agarren a Larry. Lo encuentran muerto en una brecha por Álamo, Sonora. Y también hay una nota de periódico donde dice ¿A que... quién encuentran muerto? Perdón, Marcela, ¿te puedes devolver un poco a eso? ¿A quién es el que encuentran muerto aquí en Sonora? ¿Cómo? ¿A quién encuentran muerto? Pudiéramos devolver a eso, No, al asesino de... al que activó el arma, era sonorense, Ujú, lo encuentran en Álamo, Sonora. Dicen que en una brecha conectaba a Sonora y a Chihuahua. ujú. Se lo encuentran muerto unos 5 días antes de que atrapen a Larry. A Larry supuestamente lo atrapan en Sonora. En Álamo, sí. Y Que fue el autor del crimen, el orquestador, el autor intelectual, pues. jefe de sicarios de estas personas. Ujú. Pero el Y asesino de Miroslava, 5 días antes apareció muerto, se supone. el que disparó el arma y que sale en los videos. Ese Ujú, sí. Y se supo no por la fiscalía, sino por la gente de Chinipas que empezó a decir que sabían que había habido algo y que estaba ahí muerto y lo encontraron. No se sabe mucho más. Y hay una nota que salió aquí en el Heraldo de Chihuahua, pero que señala que el don Adán Salazar, el fundador o el patriarca del clan, habría mandado matar a Alfredo Jiménez Mota. Pero esa no sé, o sea, no vienen como detalles, no viene de qué expediente, dónde lo sacan. Y ahí dicen que Miroslava sería la segunda periodista de o sea, que este grupo se quita encima. Pero bueno, todo, o sea, sin fuentes es tan difícil saberlo, ¿no? ¿Puedes devolverte, por favor, lo de Alfredo también? A ver, porque sí, son temas que acá nos vinculan. ¿Lo de Alfredo aparece en dónde? ¿Quién? Sobre lo de Alfredo Jiménez, ¿qué es lo que me decías? En el Heraldo de Chihuahua se publicó justo el día que atrapan a el Larry. Ujú, Bueno, se publican que don Adán Salazar, que es el patriarca de este grupo de los Salazar, sí. que está en los límites de los dos estados, en la Baja Tarahumara, que él sería o está vinculado con el crimen de Alfredo Jiménez Mota. Ujú, Eso salió en el periódico, no viene de dónde, no viene cuál es su fuente, es una nota que hace referencia un poco a cuando lo piden su extradición a Estados Unidos y tal. Me llamó la atención y en esa nota dicen que Miroslava sería la segunda periodista que habría asesinado este grupo criminal. uy, sí, es lo que, todo en cuanto empezaste a hablar es lo que estaba narrando, son los nombres, son las personas que en su momento aparecieron por allá en el 2005 y que vuelven a aparecer 12, 13 años después, 12 años después, casi 13 años después. Marcela, y qué extraño, y sí, como dices, poca información al respecto, porque detienen a Larry y 5 días antes el asesino Miroslava también lo encuentran muerto aquí en Sonora. ¿En dónde exactamente fue? ¿No recuerdas? ¿Dónde dice? Ahí dice que por Álamo, en una brecha, Ujú, por el municipio del Álamo. ujú, Ahí es donde lo encuentran muerto. Lo que sí dicen, bueno, pues la gente que conoce allá es que en esa zona de la Baja Tarahumara, que es pues justo la esquinita, ¿no? Pues de Chihuahua, en esa zona es mucho más fácil la conexión hacia Sonora que venir, o sea, que salir de la sierra y venir a la capital, ¿no? O sea, que la vida ahí es como que es tan fácil cruzar y que la vida se hace entre los dos estados, ¿no? Y bueno, hay un tercer cómplice, ese es prófugo, ese llegó a Chinipas, escaparon en una avioneta, es lo que se sabe, llegaron a Chinipas y ahí se le perdió el rastro. En lo que le dijo una persona que leyó el testimonio, en la declaración, fue que
pues que se tenía que desaparecer, que se iba a perder un tiempo y que se iba a meter más adentro, pues no sabemos si a Sonora también, porque bueno, pues vemos que tienen el control también de esos municipios en Sonora y no únicamente de los municipios de la sierra, supongo que de alguna manera algunas rutas tendrán, ¿no?, para sacar la droga. Con total impunidad. ¿Cómo está Patricia, Marcela, a todo esto? Bueno, Patricia Mayorga, después de haber, pues después del asesinato de Miroslava, pues la principal o una de las principales testigos, pues era ella, ¿no? Porque los audios también la vinculan. Ella publica justo hoy, esta semana, en la revista Proceso, en la edición impresa. Hay 2 reportajes, está el mío un poco contando este caso y lo que salió en el juicio, pero hay un testimonio que da ella, que es la primera vez que lo da, diciendo de los audios, diciendo cómo las presionaban, identificando gente. Y bueno, ella tuvo que irse del país, ha estado exiliada temporalmente, o sea, se tuvo que refugiar fuera del país porque aquí no hay condiciones para su seguridad. Y pues es muy triste porque sigue sin haber condiciones, y con todo esto pues se vuelve un poco más confusa la situación. Pues es no sé, es la historia de los periodistas, ¿no? Que cuando matan a un periodista generalmente salen varios de la zona, que es como lo que no se ve también de las afectaciones en cuanto a libertad de expresión, y pues se destrozan o se dañan vidas, pues, de periodistas comprometidas que hacían muy buen trabajo. Y lo que sí ocurre es que también los temas que ellas denunciaban se silencian. Ellas denuncian mucho los avances de los grupos del crimen organizado, la colusión con los políticos, los desplazamientos forzados, los asesinatos, masacres, y pues ya, o sea, poca gente se atreve, y es difícil tener contactos de primera mano en la tarahumara, ¿no? Entonces, porque la gente tiene mucho miedo. Entonces, bueno, pues ella está tratando como de rearmar su vida, y sigue pendiente, ¿no?, del caso y de todo, y pues ha sido muy duro lo que pasó. Sin duda, durísimo, en verdad, y revelador, espeluznante, la verdad, el calificativo que doy, porque son temas que nos vinculan, que nos llegan, que nos a Sonora por Alfredo, por Miroslava, Marcela, y vaya revelación de toda esta red política de entre panistas, entre priistas. Es terrible, Marcela, todo lo que ocurre, y ahora vinculado también a lo de la triangulación de lo de Chihuahua, Marcela, también, que viene, digo, Chihuahua, ¿cómo ha dado nota en el cierre e inicio del año, Marcela? Que siguen saliendo por ahí cosas sobre esta triangulación priista, y que pues viene a meterle mucho más ruido y a ensuciar más el panorama, ¿eh? Sí, pues ese es el otro caso que sobre el que estamos trabajando. Es de la detención de Alejandro Gutiérrez, quien era secretario adjunto del CEN del PRI en tiempos de Manlio Fabio Beltrones. Y bueno, lo que detectó y lo que le acusa el gobierno del estado es el haber sido como el operador de un desvío millonario. De hecho fueron varios, en el que se se extrajo dinero de Chihuahua. Son 250 millones de pesos, que la Secretaría de Hacienda habría depositado, según esto, para un programa que se inventaron de la Secretaría de Educación local. Y a su vez, se contrató 5 empresas ficticias, fantasmas, para que dieran servicios de capacitación a maestros, servicios que nunca se dieron, pero ese dinero fue triangulado a partir de esas empresas hacia el PRI y hacia las campañas del PRI del 2016, ¿no? Entonces, pues lo que hubo el 21 de diciembre, una audiencia, cuando atrapan
a este tipo, ¿no? Que además fue senador en Coahuila, muy importante él. Y cuando lo atrapan, se hace un juicio, una audiencia oral, donde se empiezan a leer estas implicaciones, y lo que se lee y lo que pues sale en el juicio son las órdenes, o cómo operaba para Manlio Fabio, cómo pues los panistas, el gobierno pasado, el de César Duarte, ¿no? Entonces se dan cuenta pues de que perdieron las elecciones, que se empiezan a preocupar por ese dinero, porque había un desvío, porque no lo habían podido subsanar, no habían podido comprobar, y porque estas empresas no les habían dado facturas ni documentación pues para poder comprobar ante Hacienda ese faltante. Entonces iban a tener problemas. Pero es muchísimo dinero, Marcela. ¿Cuánto asciende ya? Primero fueron 250, después fueron algo, y hoy Reforma, digo, ¿en qué nos hemos quedado ya? Porque es la verdad escandaloso lo que está pasando con ese caso también. No, y o sea, lo que sale ahí que es bien interesante son varias cosas. Una, que le dicen cuando van los funcionarios y les dicen, le llegan a la Ciudad de México, al PRI, y le preguntan a Gutiérrez, ¿no? Pues que cuándo les van a mandar la papelería, o que cómo les van a ayudar a comprobar. Él dice, ya, o sea, ya no se puede dar el dinero porque se fue a las campañas, y menciona que el mismo esquema se utilizó al menos en otros 6 estados: Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Puebla y creo que Durango, ¿no? Entonces, o sea, que de ahí también se extrajo dinero para las campañas, ¿no? Entonces, luego vuelven otra vez a tratar de pedir y le dicen, bueno, pues Manlio dice, o ponen MF, ¿no? Que un mensaje, MF dice que no hay retorno, que ya se gastó ese dinero, pero que les vamos a ayudar en la papelería, ¿no? Otra vez, porque ellos pensaban que iban a ganar y pues no ganaron en Chihuahua. Y en otro momento bien interesante es cuando dicen los funcionarios que llegaron a verlo todo preocupado, y entonces dicen, es que el PAN ya se enteró, ¿no? O sea, ya la gente de Corral ya sabe, porque ya le filtraron las facturas. Y lo que respondería esta persona fue, ¿y por qué está vivo el que filtró eso al PAN, no? Entonces, pues ahí esa es otra de las declaraciones que están contenidas en el juicio, la audiencia. ¿Quién le dijo a quién eso, Gutiérrez le dijo, era el secretario de Educación cuando va a ver, de local de Chihuahua, cuando va a decir pues que ya los del PAN saben que pues que les ayuden, que necesitan ese dinero de vuelta, ¿no? Y entonces esa declaración llamó mucho la atención, pues que la leyeron los ministerios públicos. Este funcionario dice que les preguntó, bueno, ¿y por qué está vivo? Que filtró esto, ¿no? ¿Quién filtró eso? Y ayer dio declaraciones, me decías también, Alejandro Gutiérrez, no, rindió declaración, perdón. No, él se ha mantenido apegado a su derecho a guardar silencio, pero ayer se habló. Ayer hubo otra audiencia y esa fue por 1.700.000 pesos. En esa ya no se mencionó a Manlio Fabio, ya no salieron, que fue a las campañas, y esa fue directo a una empresa propiedad de él, de Alejandro Gutiérrez, y una empresa Jet, aeronaves, y otra que es propiedad, o bueno, que es su hijo, Alejandro Gutiérrez Jr., es el apoderado legal. Esa fue por 1.700.000 pesos, por cosas que no se hicieron, como mantenimiento de edificios y como unos traslados de personal en una aeronave. Entonces, esa es la nueva vinculación o la nueva acusación, y ahí habló él, o sea, aunque no quiso declarar sobre su caso, sí habló en 2 ocasiones, o sí, en 3 ocasiones solo. En la primera, bueno, pidió que la prensa no estuviera presente y que no le tomara fotos, ¿no? Esa fue una. Y en la otra, dijo 2 veces al juez que tomara nota, ¿no? Y que quedara sentado las mentiras y los absurdos que estaba diciendo, jurando ante la ley, el Ministerio Público. Entonces los está acusando de que son mentirosas sus acusaciones, y dijo que después va a probar, no se dedicarán a probar por qué mienten, pero dijo que habrá responsabilidades penales
contra los MPs, contra los ministerios públicos, por, como quien dice, los acusó de inventarle un caso. Y en la última, aunque se reservó su derecho a declarar, sí dijo que quería que ya le hicieran la vinculación a proceso, que no fuera otro día, porque estaban ventilando datos personales y su patrimonio, y que eso ya ponía en riesgo a su familia y a él, y que quería que ya se desahogaran, que respetaran sus datos privados, y que también pararan las filtraciones a la prensa. Así fue lo que dijo. Uy, por último, ¿se supone que ese dinero, como han dicho, vino a parar a Sonora o se utilizó en la campaña de Sonora también? Porque la campaña de Sonora fue en el 2005, Manlio Fabio llega en agosto del 2015 al PRI, sale en julio del 2016. Es decir, ¿en qué momento aparece Sonora ahí? Bueno, sé que... Lo que dicen es que los mismos mecanismos, como de ordeña, se utilizaron, o sea, se han experimentado en otros estados donde gobierna el PRI, ¿no? O sea, como que eso es lo que dan a entender, donde gobierna el PRI, o sea, que de ahí se ha extraído. Y de hecho, no... Hay como diferentes declaraciones y diferentes versiones de a dónde habrá ido ese dinero, ¿no? A cuáles campañas. Dicen que en los estados donde estaba más débil el PRI, ahí se fueron a reforzar con esos dineros. Y eso es lo que salió ahí en esas audiencias, que pues van a dar todavía todo el año, y van a dar información, porque la audiencia apenas son las orales, solo para ver si hay elementos para mantenerlo en prisión, y si la primera vez le dieron 1 año de prisión preventiva, 6 meses de prisión preventiva, ayer 1 año de prisión preventiva, y pues después ya tendrán que empezar estos juicios orales, donde se tiene que leer ahora sí todo el expediente y participar los testigos y demás. Eso va a ser pues aproximadamente en unos 3 meses, quizás poco más. Pues está... Bueno, este es el caso con el que Corral, pues la verdad es que ha subido, bueno, la popularidad de Corral, ¿no? O sea, es bien fuerte, como es un caso emblemático, porque este sí es, o sea, una cosa es decir, no sé, que gobernadores como Javier Duarte tenían empresas fachadas y tal, pero este caso sí, pues es como que si revelara las estructuras mafiosas, o como cómo es el esquema y los mecanismos para triangular recursos públicos de diferentes estados que van directo al PRI nacional. Ahora se tiene que comprobar, pero sí es lo más fuerte que se ha hecho, o sea, porque y también es contra Manlio Fabio Beltrán, es que es pues el señalado principal de esta operación, ¿no? O sea, porque era el jefe de Gutiérrez. Entonces, pues es una acusación muy importante, la verdad. También que pega en todos los escenarios políticos y pega ahorita en tiempos electorales. A ver si lo logran sostener la Fiscalía de Chihuahua con los elementos que tienen, y si logra probar todo lo que las acusaciones que se han estado ventilando. Totalmente. Pues veremos, Marcela Turati, te agradezco mucho en verdad este excelente análisis, lo de Miroslava, escalofriante historia que vincula a Sonora, a los Salazar, que salen con este expediente, en verdad terrible el caso, y lo de Manlio Fabio Beltrones y estas acusaciones que salen, en verdad está el tema muy pero muy caliente, y voy a hacer un paralelismo, de hecho ya tengo a Eduardo Juchín con el Pemex Gate, porque son muchísimo dinero que está de por medio, Marcela, y pareciera que los políticos desvían, lavan, crean empresas fantasmas, que fueron las que se crearon también aquí en la trama Sonora, según The New York Times decía. Esto apenas va empezando y veremos, Marcela, a ver hasta dónde llega el gobierno de Chihuahua. De hecho, tú eres de allá también, de Chihuahua, te ha tocado
insisto, estabas de vacaciones y te ha tocado darle seguimiento a estos casos, Marcela, y veremos si el gobierno de Chihuahua se faja y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Veremos. Perfecto, sí. Pues ya veremos qué va a pasar. Así es. Te mando un abrazo, Marcela, y Gracias, esperemos feliz verte año. igualmente por acá en Sonora pronto. Un abrazo, bendiciones. Marcela,